This meeting is being recorded. Buenos días con todas y todos. Vamos a esperar 3 minutos y damos inicio a la sesión que tenemos preparada para hoy. Adelante, Cristina. Vale, pues muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta mesa con la que inauguramos pues, el ciclo de mesas virtuales que vamos a llevar a cabo a lo largo del 2022. Y en esta ocasión lo hacemos con un tema muy importante, como es todo el tema referente a cambio climático y en específico enfocado a lo que es la huella de carbono. Y para ello contamos con la presencia de 3 ponentes de alto nivel que nos van a dar una visión de cómo está el tema en Europa y qué se puede hacer desde ese punto de vista aquí en Latinoamérica. Luego tenemos, en este caso, representado por Gabriel Fernández, que es el team leader del programa All Invest Verde, financiado por la Unión Europea, que, como nos explicará, pues trata de promocionar el crecimiento sostenible y la generación de empleo a través de la transición hacia una economía libre de emisión de carbono, que promueva el uso eficiente de los recursos y la economía circular. Por otro lado, nos acompañará a continuación Encarnación Muñoz, que es experta en cambio climático y en concreto todo un referente en huella de carbono de la empresa Inerco. Y luego finalmente tendremos la visión de qué es lo que se está haciendo en Perú
con Claudia Godfrey de Profonampe, es la directora de Innovación y Gestión Estratégica de este fondo ambiental privado especializado en captación de recursos para llevar a cabo programas de biodiversidad y de mitigación y adaptación de cambio climático. La mesa funcionará primero con las 3 presentaciones de nuestros ponentes, luego habrá una ronda de preguntas y, por supuesto, invitamos a todos los asistentes que deseen de transmitirnos sus inquietudes y sus preguntas a través del chat y trataremos de responder. Muchísimas gracias de nuevo y empezamos, por tanto, con Gabriel Fernández, Team Leader del programa All Invest Verde. Bienvenido, Gabriel. Muchas gracias, Cristina. Muy buenos días a todos. Bueno, voy a tratar de compartir la pantalla para que tengamos aquí ya la presentación a la mano. Me decís si se ve bien. Sí, está perfecto. Vale, estupendo, muy bien. Pues muchas gracias, Cristina. Bueno, yo voy a abrir esta mesa de diálogo un poco con la perspectiva de la Unión Europea y explico muy brevemente lo que es el programa All-Invest Verde. El programa All-Invest es una iniciativa de la Unión Europea que lleva más de 30 años en marcha, que trata de promover el desarrollo de la pequeña y mediana empresa del sector privado en América Latina con financiación de la Unión Europea, y en esta edición que está iniciando ahora pues tiene un énfasis especial en lo que es la transición digital y verde de la pequeña y mediana empresa, y mediante alianzas de instituciones, organizaciones latinoamericanas con organizaciones europeas. El proyecto lo está liderando SEQUA, una organización alemana que agrupa a las instituciones de apoyo al sector privado alemán y su internacionalización, y tenemos 6 socios, un socio en la Unión Europea, que es las cámaras europeas, y luego en distintos países de América Latina también tenemos socios, y aquí en Perú tenemos a la Cámara de Comercio de Lima como socio para implementar el programa. Pero lo que quería hacer en la presentación de hoy era dar luego tendremos tiempo quizá para debatir, para profundizar un poco más, pero era enmarcar un poco el tema de cómo aborda la Unión Europea estos desafíos medioambientales y cómo se vinculan también con el desarrollo económico y social, y también vamos a ver la necesidad de llegar a un acuerdo, un pacto entre distintos actores para convertir estos desafíos en oportunidades, ¿no? Bueno, este tema de un poco los límites del crecimiento, ¿no?, se puso encima de la mesa ya desde 1972 con el Club de Roma, que postulaba que si hubiera un incremento de la población mundial, de la industrialización, la contaminación, producción de alimentos y explotación de recursos al mismo ritmo que en esa época había, pues se alcanzarían los límites absolutos de crecimiento en pocos años, ¿no? Después eso, en el 92, se revisó en otro documento, que es el de Más allá de los límites del crecimiento, y se recolectaron ya datos sobre el impacto de la actividad humana en el planeta, y se consideraba que se estaba superando ya la capacidad de carga del planeta para sostener la población, con una explotación insostenible de los recursos. Y aquí se hacía más el énfasis también sobre la saturación de los sumideros, no solamente que se agotaban los recursos para producir, sino que también se agotaba el espacio para almacenar residuos, ¿no? Bueno, hay algunas evidencias ya de nuestros días del cambio climático, como de los efectos que se están viendo a nivel de satelital, ¿no?, de cambios climáticos en distintas zonas del mundo. En Europa, especialmente en 2019, pues hubo unos récords desde el punto de vista de la temperatura que se sufrió, hasta 42 grados. En Alemania, en Francia también llegó a registrar 46 grados, y bueno, son efectos que podemos ver, digamos, en todos los días del cambio climático.
no solamente desde el punto de vista del aumento de la temperatura, sino también, como se está viendo, los cambios, ¿no? El descontrol de temperaturas y fenómenos atmosféricos extremos, como por ejemplo fue la nevada en Madrid en enero de 2021, ¿no? Que es una nevada jamás vista en una ciudad como Madrid, ¿no? Como se ve con la gente esquiando por la calle, ¿no? Con lo cual, bueno, vemos que estos temas de cambio climático y de impacto de la actividad humana sobre el planeta se vienen advirtiendo desde hace muchísimos años, cada vez con más profusión, digamos, con más datos para sustentarlos, y llegamos un poco al Acuerdo de París en 2015, que es un tratado internacional sobre cambio climático jurídicamente vinculante, adoptado por 196 partes en París el 12 de diciembre de 2015 y que entró en vigor en 2016. Ya el objetivo claro de este pacto es limitar el calentamiento mundial por debajo de los 2 grados o limitarlo al grado y medio. Para alcanzar este objetivo de temperatura a largo plazo, los países se proponen alcanzar un máximo de emisiones de gases de efecto invernadero lo antes posible, y se insta a los países a que tengan un plan en este sentido, y se considera un hito porque por primera vez hay un acuerdo vinculante que une a todos los países, independientemente de que Estados Unidos pues salió de este pacto temporalmente y volvió a firmarlo después con el nuevo gobierno, ¿no? En 2020, además, otro aspecto importante es que los países firmantes del Acuerdo de París presentaron los planes de acción climática, conocidos como contribuciones determinadas a nivel nacional. Posiblemente nos hablarán después cómo está esto a nivel de Perú, pero estos son avances claramente en el sentido de un pacto mundial para atajar los temas del cambio climático. Por parte de la Unión Europea, como región, se ha reaccionado con un compromiso que se llama Pacto Verde Europeo, el Green Deal, que es una previsión de gasto muy relevante desde el punto de vista tanto de los países individuales como de la Unión Europea, para que distintos actores estén involucrados en estos temas de sostenibilidad a nivel regional, ¿no? El objetivo de este Pacto Verde Europeo, lo que la Comisión está llamando la ambición de la Unión Europea, es alcanzar en Europa una Europa climáticamente neutral en el año 2050, lo que implica la descarbonización total, además de otros esfuerzos de sostenibilidad, y se plantea un hito intermedio para 2030 con la reducción del 55% de las emisiones, lo cual es muy ambicioso. Algunos sectores están mucho más afectados por estos compromisos que otros, pero en definitiva, para llegar al 100% o al 55%, todos los sectores económicos se ven comprometidos con estos compromisos de la Unión Europea, ¿no? En este sentido, se promulgó la Ley Europea del Clima, que tiene como objetivo convertir en ley lo establecido en el Pacto Verde Europeo para llegar a esta neutralidad, carbono neutralidad en 2050. Y esto requiere también que los Estados miembros de la Unión Europea, obviamente, obtengan esta carbono neutralidad mediante la reducción de emisiones, la inversión en tecnologías verdes y la protección del entorno, ¿no? Esta ley garantiza también o transversaliza, digamos, este tema de la lucha contra el cambio climático a nivel de todas las políticas de la Unión Europea y la aportación de todos los sectores de la economía y la sociedad. Por lo tanto, es un compromiso conjunto de toda la Unión Europea que se convierte en ley. Como acciones previstas en el marco de esta ley, de este compromiso, están alcanzar actuar en todos los sectores de la economía mediante inversión en nuevas tecnologías respetuosas con el medio ambiente. Por lo tanto, hay un tema de innovación claramente, con apoyo a las industrias que innoven, un énfasis en los sistemas de transporte público y privado, más limpios, más baratos y más sanos, un
tema fundamental, que es el sector energético, descarbonizar el sector energético, que es uno de los que más contribuye a esta huella de carbono. Trabajar también con el sector de la construcción, con edificios más eficientes desde el punto de vista energético, y lo que es más relevante desde el punto de vista de la cooperación de la Unión Europea con el resto de países es colaborar con socios internacionales para mejorar las normas medioambientales a nivel mundial. Esto es lo que se llama la diplomacia del Pacto Verde, y en lo que la Unión Europea está trabajando no solo a nivel europeo, sino a nivel mundial. Y este es un tema muy relevante, incorporar elementos en los tratados de comercio internacional que desincentiven el comercio de productos que dañan el medio ambiente, ¿no? Y aquí, bueno, pues hay una nueva regulación en materia de comercio internacional que es muy novedosa, que tiene un impacto muy grande y que tiene mucho que ver también con la nueva política de la Unión Europea en materia de cooperación, ¿no? Para tratar de facilitar un poco el cumplimiento con estas nuevas regulaciones. Y aquí destaca el instrumento de ajuste de carbono en frontera, que en principio estaría castigando a los productos procedentes de países que no hagan esfuerzos correspondientes para la descarbonización de la producción, es decir, tratar de evitar de alguna manera este dumping medioambiental, compensando mediante tasas ese no cumplimiento de los esfuerzos en materia de limitar el cambio climático. Y por otro lado también hay una nueva normativa que todavía no se ha aprobado sobre deforestación, que va a obligar a demostrar a todos los productos principalmente de madera, cacao, café, palma, soja, que tienen un impacto importante en la deforestación y que llegan a la Unión Europea, que demuestren que no provocan efectos negativos sobre la deforestación en toda su cadena. Por lo tanto, se va a poner en marcha un sistema de debida diligencia que se te va a tener que incorporar en toda la cadena de estos productos hasta que llegan a la Unión Europea, ya que desde el punto de vista de la Unión Europea entiende que sus importaciones de productos, de alguna manera, si no tienen en cuenta estos temas de la deforestación, están incentivando la deforestación a nivel mundial y por lo tanto también el aumento de la problemática asociada al cambio climático, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las ventajas de la adopción de prácticas sostenibles para las empresas? Visto un poco todo este panorama, ¿no? Visto que hay una alarma sobre estos temas, visto que termina impactando al bienestar de las personas mediante esos cambios en el ecosistema, también va a terminar afectando a los medios de producción, a la escasez de productos, como hemos visto también a esa incapacidad para asumir todos los desechos. Entonces, bueno, como ventajas, digamos, que se pueden identificar para la opción de prácticas sostenibles por parte de las empresas, podríamos verlas desde el lado de la demanda, ya que el desarrollo de productos medioambientalmente sostenibles responden a una demanda cada vez creciente de unos consumidores que están incluso dispuestos a pagar un precio superior y muestran una creciente lealtad a la marca. Y aquí ya se ha demostrado que muchas marcas importantes están transitando hacia esta creación de valor, no solo desde el punto de vista puramente de la cuenta de resultados económicas, sino también del aporte que hacen al medio ambiente. También se pueden ver mejoras en la productividad de las empresas mediante modelos de producción innovadores para reducir costos, utilizando biomasa, utilizando materiales reciclables y demás, incluso reduciendo algunos recursos como la electricidad, el agua y demás. No solamente se impacta positivamente en el medio ambiente, sino que se ahorra, o aumentando también la productividad mediante reducción de costes y técnicas productivas más eficientes. Por otro lado, también estamos viendo que los flujos financieros se dirigen cada vez más a inversiones
en métodos y tecnologías de producción respetuosos con el medio ambiente, lo cual es un incentivo más de, como empresas, como desarrollos empresariales, trabajar en este sentido para obtener financiación. Y finalmente, como comentábamos antes, también están aumentando las legislaciones y los reglamentos para obligar a cumplir con estos compromisos internacionales que hemos visto o este tipo de reglamentos que afectan también a las reglas de importación. Por lo tanto, desde el punto de vista de la empresa, hay una oportunidad en diferenciarse y en aprovechar un poco este contexto internacional normativo y de consenso hacia buenas prácticas en materia medioambiental. Y bueno, espero haber cumplido con mi tiempo. Dejo paso al resto de los ponentes y finalmente podremos debatir un poco sobre estos aspectos en la fase de preguntas. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Gabriel. Y pasamos entonces ahora a un escalón inferior a nivel regional. Hemos comprendido bien lo que se está y contextualizado perfecto lo que se está moviendo en la Unión Europea, y ahora pasamos a la parte de España con Encarnación Muñoz, que nos va a explicar un poco el contexto de todo el tema de huella de carbono en nuestro país. Muchas gracias. Te paso la palabra. Hola, buenas tardes a todos. Pues como ha introducido Cristina, yo voy a llevar un poco al contexto en España. Voy a compartir la pantalla. Bueno, pues como decía, ¿no? Voy a contar un poco cuál es el contexto, ¿no? Cuál es la situación de la huella de carbono en España, y sí que también me gustaría hacer unas pinceladas sobre un poco qué es huella de carbono y llevarlo al terreno más práctico, porque hablamos mucho de la huella de carbono, ¿no? Pero para que aquellas personas que todavía no estéis relacionadas o que directamente no habéis trabajado con esta herramienta, pues que estáis un poquito más de detalle. Y bueno, también un poco hablar cuáles son las motivaciones para implementarla, hacer referencia a algún esquema voluntario de las administraciones públicas aquí. Y finalmente también destacar los aspectos más importantes que en algunos de los proyectos que hemos trabajado como caso de éxito. Entonces, bueno, pues en primer lugar, perdón. Pues el contexto, bueno, pues ya Gabriel nos ha introducido perfectamente cuál es la situación, ¿no? Ya hay una conciencia importante a nivel mundial, hay una necesidad de lucha contra el cambio climático, tanto en mitigación como adaptación, ¿no? Entonces, vemos que surgen muchas iniciativas para reducir esas emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, bueno, pues por un lado tenemos unos requisitos legales. Nosotros aquí en España, como parte de la Unión Europea, a raíz del Protocolo de Kioto, se estableció un mecanismo, el régimen de comercio de derechos de emisión, y entonces pues a una serie de actividades que superan unas ciertas capacidades, pues bajo el ámbito de esa aplicación de ese régimen, pues tiene la obligación de calcular y notificar anualmente sus emisiones, ¿no? No es el concepto de huella de carbono como tal, pero sí que ya hay un requisito de notificación de las emisiones directas. Luego surgen también pues, otras iniciativas de gobierno para la lucha para la mitigación y adaptación al cambio climático. Dentro de estas iniciativas pues, podemos ver que dentro de por ejemplo en España, pues dentro de la Ley de Evaluación Ambiental Estratégica, los nuevos proyectos que se someten a evaluaciones de impacto ambiental ya incluyen un cálculo de huella de carbono, y también es necesario un análisis, ¿no? De vulnerabilidad, de qué riesgo, ¿no? Un nuevo proyecto, cómo ese proyecto puede contribuir al cambio climático, y también esa vulnerabilidad en el sentido de cómo los cambios que prevemos asociados a estos cambios que estamos viendo en el clima, cómo pueden poner en riesgo ese proyecto que se quiere poner en marcha. Además de esa ley de evaluación estratégica, pues aquí en España también tenemos la ley de cambio climático, y esta ley pues recoge, así muy resumidamente, recoge los objetivos que se establecen aquí en España de reducción de emisiones, los objetivos también de energías renovables, y bueno, y hace referencia a los mecanismos, ¿no? Que se van a introducir para poder lograr esos objetivos, ¿no? A través de los planes nacionales, para esa transición ecológica que se plantea aquí, cumplir con esos objetivos también de Europa. Y luego, en tercer lugar, pues también han surgido muchas iniciativas voluntarias que ya no son tan recientes, que ya se llevan muchos años trabajando en esto, ¿no? Hay muchas iniciativas, como decía, voluntarias, que son esquemas en los que las empresas públicas o privadas ponen
ponen unos sellos o unos programas donde las organizaciones pueden hacer su cálculo de huella de carbono y utilizan un sello para poner a un producto o bien a su empresa. Y entonces esto sí que es verdad que lleva muchos años funcionando y aquí en España ya hay muchas empresas que como iniciativas voluntarias que luego han visto que son requisitos, están participando, ¿no? Y están calculando su huella de carbono. Bueno, lo siguiente que decía, que solo así unas pinceladas, ¿no? Sin entrar demasiado en detalle, pero ¿qué es la huella de carbono de una organización o de un producto? Pues son aquellas emisiones de gases de efecto invernadero que están asociadas, que se generan en las diferentes etapas, ¿no? Este es el enfoque anterior que recoge la norma ISO 1464, que está alineado con el Greenhouse Gas Protocol, que es una organización que tiene publicaciones, directrices y demás para que las organizaciones puedan poner en práctica este cálculo de huella de carbono. Entonces, como decía, las emisiones se pueden englobar en un primer alcance o aquellas emisiones directas que están bajo el control directo. Luego hay otras emisiones indirectas por consumo de energía. Pues, por ejemplo, para una organización que tiene un consumo eléctrico, pues esas emisiones que se generan en el origen cuando se produce la electricidad. Y luego el tercer alcance, que serían otras emisiones indirectas, ¿no? Bueno, pues hay unas metodologías que se establecen esas fórmulas de cálculo y este es un poco el enfoque. ¿Qué opciones tenemos para calcular nuestra huella de carbono? Pues puede ser de un producto o un servicio o de una organización. Luego hay un enfoque mixto que le llamamos, en el que puedo empezar a hacer el ejercicio de calcular la huella de carbono o las emisiones de mi organización, de mi actividad, y lo imputo a los diferentes productos que tengo en el mercado. Aquí, ¿cuáles son en España las principales motivaciones, ¿no?, para implementar esta herramienta? Bueno, por un lado, como uso interno, pues una organización que siente la necesidad de participar proactivamente, ¿no?, en la lucha contra el cambio climático. Otro de las cuestiones, pues las emisiones están íntimamente ligadas a los consumos energéticos, con lo cual el análisis de la huella de carbono en una organización o en una actividad permite identificar aquellos puntos donde tengo unos costes energéticos importantes y puedo reducirlos, ¿no?, a través de esta herramienta. Y luego hay un uso externo en el que, bueno, pues por requisitos de clientes, por esas exigencias de las financieras que yo también ahora abrí, o porque quiero posicionar mi mercado para mejorar la imagen de mi marca. Entonces, bueno, pues como esquemas voluntarios, aquí solo mencionar un par de ellos, porque aunque hay muchas más iniciativas a nivel regional, tenemos un sello a nivel de ministerio, a nivel nacional, en el que yo puedo hacer un ejercicio de cálculo de huella de carbono y puedo utilizar este sello que recojo aquí, que digo calculo. Establezco un plan de reducción definiendo medidas para poder reducir estas emisiones y entonces ya puedo utilizar el sello de calculo y reduzco. Y finalmente, cuando mis emisiones ya no las puedo reducir más, pues puedo compensarlas, ¿no?, mediante proyectos de asociación o algunos otros mecanismos que hay. Y bueno, pues es un sello que puedo utilizar de forma pública. Y bueno, también he recogido el SACE, porque es el Sistema Andaluz de Compensación de Emisiones. INERCO tiene su sede principal en Sevilla, en la región de Andalucía, y este es un sello a nivel autonómico en el que nosotros estamos adscritos y reportamos nuestra huella de carbono. Y bueno, ya así por terminar, como decía, un ejemplo de un proyecto que ha sido uno de los principales proyectos que hemos tenido en huella de carbono. Una empresa internacional con múltiples sectores, ya no solo era el tamaño de la organización, sino que tiene muchos negocios diferentes, ¿no? Entonces, pues iniciamos este proyecto. Ellos comenzaron haciendo un inventario GATE de la organización, que luego atribuyeron a sus productos estas emisiones. Fue importante también la novedad de que ellos empezaron a requerir a sus proveedores la información necesaria, o bien que les facilitaran su huella de carbono, o la información para poder aplicar la metodología y obtener toda la huella de carbono, ¿no?, en todo el ciclo, la cadena de suministro de sus productos. Y también me parece interesante resaltar que son estándares internacionales. Hay normas ISO, que son los marcos de referencia, y luego tenemos metodologías y normas que son internacionales. Quiero decir, la huella de carbono la calculamos igual aquí en España que la calculamos en Perú o en otro país. Y ya para finalizar, sí que
el abordar la huella de carbono, pues se identifican una serie de retos, ¿no? Supone unos esfuerzos en cuanto a que se requiere una asignación de recursos y cómo se gestiona y cómo se utiliza la información necesaria para los cálculos. Sí que también tiene algunos riesgos porque, bueno, inicialmente pues, se requiere una inversión que puede suponer un aumento en los costes para aplicar la huella de carbono. En cuanto a los compromisos, pues aunque haya parte de la organización que se dedica a su cálculo, al final interviene más parte porque tienen que reportar esta información, porque digamos que es una huella, es una herramienta que debe tener, debe ser transversal, ¿no? En la organización. Y bueno, y luego pues no solo calculo mi huella y me quedo ahí, luego hago un seguimiento, anualmente se va actualizando los cálculos, se establece esas medidas para reducir las emisiones. Y bueno, ya por último sí que me gustaría también lanzar el mensaje, pues también la línea que comentaba Gabriel de las oportunidades, ¿no? Lo primero es que voy a mejorar mi desempeño ambiental en ese compromiso por mejorar nuestro entorno. Luego, pues van a surgir muchas oportunidades de proyectos para reducir costes de operación y mejorar la operativa y la imagen reputacional, ¿no? De cómo me voy a posicionar y voy a ser más competitivo porque es una de las cuestiones que está ahora mismo en la política de cualquier empresa, ¿no? Así que bueno, el mensaje es que es una herramienta muy útil y puede aportar mucho conocimiento sobre la propia organización, incluso cuando queremos hacer unos externos, ¿no? Y bueno, pues ya con esto termino mi presentación y espero que haya sido interesante para vosotros. Gracias. Muchísimas gracias, sí, ha sido muy interesante. Luego en la ronda de preguntas, pues igual desarrollamos un poco más cuando pues os pregunte unas cuantas cosas, tanto a nivel de la Unión Europea como un poco cómo sería que una empresa realmente quiera empezar a medir la huella de carbono, pero bueno, lo vemos luego un poco más adelante. Y le paso la palabra ahora entonces a la parte peruana, a Claudia, para que nos ponga también un poco en situación de cómo está este tema aquí en Perú. Todo tuyo, Claudia. Gracias, Cristina. ¿Me confirman si lo ven en modo presentación, por favor? ¿Está? Sí, está perfecto. Perfecto. Listo. Entonces, buenos días y buenas tardes con todos y todas. Mi nombre es Claudia Godfrey, soy directora de Innovación y Gestión Estratégica en Profonampe. Y les voy a contar primero, cortito, qué es Profonampe. Profonampe es el Fondo Ambiental Privado en el Perú. Nosotros tenemos como propósito promover la sostenibilidad de la vida, conectando a la humanidad con el medio ambiente, y desde que fuimos creados hace casi 30 años, captamos, administramos y canalizamos recursos financieros para la ejecución de programas y proyectos que contribuyen con la conservación de la biodiversidad, el cuidado del medio ambiente, la mitigación y la adaptación al cambio climático. Profonampe, y esto es muy importante para el Perú, es un mecanismo financiero que se encuentra acreditado ante el Fondo Verde para el Clima y ante el Fondo de Adaptación. Ambos son mecanismos que se crearon, uno, el Fondo de Adaptación del Protocolo de Kioto, y el Fondo Verde creado a partir del Acuerdo de París. Profonampe cuenta con los estándares más altos internacionales, no solamente en temas administrativos, sino también técnicos y también sociales. Somos rigurosos, tenemos dentro de nuestros valores la integridad y la transparencia y también la correcta rendición de cuentas. Para que tengan una idea, Profonampe tiene 6 líneas temáticas priorizadas: áreas naturales protegidas, bosques y red, el tema marino costero, ciudades sostenibles, paisajes ambientales, pasivos ambientales, perdón, agua y mecanismos de retribución por servicios ambientales como ejes, una muestra de la cooperación que confía en nosotros. Y en nuestros casi 30 años hemos recaudado aproximadamente 357 millones de dólares con 14 portafolios de inversión, 60 proyectos, y estamos a nivel nacional con 18 proyectos en diferentes temas, principalmente áreas protegidas, bosques y agua.
Y entrando al tema de huella de carbono, que es lo que nos une en esta reunión, les quiero contar para los que no tienen probablemente una idea de esto. En el Perú nosotros tenemos el Ministerio del Ambiente, que es la entidad competente en términos de cambio climático, que tiene diversas funciones en las cuales destacan principalmente liderar los procesos para poder alcanzar esta regulación climática que nos permita alcanzar la reducción de emisiones y también incrementar la resiliencia en vulnerabilidad para la adaptación al cambio climático. Entonces, desde creado el Ministerio del Ambiente, tenemos a partir de la promulgación de la Ley de Cambio Climático una serie de regulación entre reglamentos, planes y estrategias que dan las señales de que el Perú está caminando hacia esto, y en el marco de las medidas de mitigación, como pueden ver, las medidas de mitigación están identificadas y energía es uno de los porcentajes más grandes que contribuyen a estas emisiones. El Estado peruano aspira a que las emisiones de gases de efecto invernadero alcancen un máximo de 179.000 megatoneladas al 2030, y tenemos una meta no condicionada que es llegar a las 208 megatoneladas. Y para esto existe una herramienta, huella de carbono del Perú, que se las quiero presentar. Esto se encuentra liderado por el Ministerio del Ambiente, y esta es la página web a donde pueden acceder. Y les voy a contar un poquito de qué se trata. Esta huella de carbono, Perú, es una herramienta oficial del Estado peruano que permite reconocer cómo las organizaciones públicas y privadas logran gestionar sus emisiones de gases, y en esta herramienta pueden encontrar la calculadora de emisiones, el sistema de reconocimiento, el registro de participantes, cómo neutralizar la huella, la lista de verificadores y también las estadísticas. Entonces, esta huella de carbono, ¿cómo funciona y qué es? ¿No? Esto, como les contaba, es una herramienta oficial del Estado peruano, y lo que busca principalmente es promover que entidades públicas y privadas puedan reducir sus emisiones, conocer cuáles son y poder finalmente llegar a tener este net zero que estamos esperando. Y todo esto creado en el marco del reglamento de la Ley de Cambio Climático. Entonces, les cuento un poquito cuáles son los pasos. Primero, la organización, la institución, la empresa que busca reducir su huella, tiene que inscribirse en este portal y adjuntar la declaración jurada del formato, que finalmente es lo que va a dar el inicio a lo que es este proceso. Luego viene un proceso de verificación donde el Ministerio del Ambiente va a revisar los documentos adjuntados, y luego viene la etapa en la cual la organización va a identificar cuáles son los límites, fuentes, periodos y el cálculo de su huella, ¿no? ¿A qué se refiere esto? A que la organización va a revisar dentro de los alcances cuáles son estos alcances que van a sumar a estas emisiones que se calculan en unos formatos de nivel de alcance, ¿no? Los alcances principalmente están relacionados a cuáles son las condiciones que van a generar esta huella, que tiene que ver con lo que está en su producción de emisiones y en lo que no depende principalmente de ellos, que es lo condicionado y lo no condicionado. Luego de este cálculo de emisiones, y en este paso de cálculo es donde empiezan a recibir un sistema de reconocimientos. Luego viene el paso 2 o el paso 5, pero que en realidad se convierte en el reconocimiento 2, y eso se los muestro en la siguiente lámina, es la verificación, donde el ministerio va a verificar efectivamente cuál es el cálculo en función a una empresa acreditada ISO 14064-1, y con esto se alcanza un segundo reconocimiento que le llaman segunda estrella. La tercera viene en relación al proceso de reducción, donde el sistema va a identificar automáticamente si la organización ha reducido sus emisiones, y en la cuarta viene la neutralización, ¿no? La neutralización, que es este net zero que buscamos todas las empresas. Entonces, esta es la lámina donde les quería mostrar cuál es este sistema de reconocimiento en función a los 4 pasos que les expliqué anteriormente, no a los 7, sino a partir del cuarto, donde se calcula. Entonces, la primera estrellita que se puede obtener es a partir del cálculo, donde ya la organización conoce cuánto emite. La segunda es cuando el Ministerio del Ambiente, a través de una entidad acreditada, puede verificar este cálculo de huella. El tercero, cuando la reducción
se realiza efectivamente y finalmente cuando la organización logra neutralizar sus emisiones a través de la compra de bonos de carbono. Para que tengan una idea, estos son los tipos de sectores que forman parte de esta huella de carbono Perú y que van desde el sector agricultura hasta el sector transporte, pasando por industria, construcción, minería y servicios y actividades financieras. Y si me preguntan o nos preguntan cuáles son las ventajas de poder medir la huella de carbono, principalmente está en la gestión y control de costos, ¿no? Puedes identificar claramente cuáles son los medios en los cuales podrías efectivamente hacer una reducción. Uno de ellos, por ejemplo, es el tema del uso de la energía, ¿no? El siguiente es productos y servicios más competitivos en función al sector en el que esté. Se puede hacer más competitivo si tienes algunos costos que puedas identificar que puedes reducir. El alineamiento con los compromisos nacionales e internacionales, esto es en función a los compromisos que tiene el gobierno peruano ante la Convención de Cambio Climático, y la generación de indicadores de sostenibilidad para la propia empresa, porque esto es importantísimo en el marco del sector empresarial, y también reputación e imagen, por supuesto. Y como limitaciones, falta de información para la medición es una limitación que puede en algún momento demorar el proceso. Incorporar todo este proceso en el presupuesto anual, esto ya tiene que ser una decisión de la organización. Hay a veces limitada información para la compensación de la huella, a veces tienen que tomar la decisión de dónde compensarla y cómo. Y esto parte de lo que son las prioridades que cuenta la organización y a qué le va a ofrecer máximo valor en función a la compensación. También la asignación de recursos para el monitoreo del seguimiento anual, y lo mencionó mi colega en la presentación anterior, esto es un tema no de un solo grupo que es el que mide, sino de toda la organización comprometida. Y también pueden encontrar cuellos de botella para identificar la información de fuentes de emisión, ¿no? La identificación, que termina siendo el paso anterior al cálculo, tiene probablemente un paso importante de identificar efectivamente cuáles son estas huellas. Entonces, les cuento qué hicimos en Profonampe. Profonampe, buscando ser carbono neutral, identificó 3 ejes importantísimos. El primero, sensibilizar a los colaboradores. El segundo, medir efectivamente la huella. Y el tercero, el plan de reducciones. Nosotros medimos la huella del año 2019, en el año 2020, y alcanzamos la primera estrella por el cálculo y la segunda por la verificación. Compensamos nuestras emisiones con bonos de carbono del Parque Nacional Cordillera Azul, que es un área natural protegida. Y para el año 2020 nuestra huella se redujo enormemente, y esto es por el tema de que todos estuvimos confinados, se redujeron los viajes, por ejemplo, ¿no? Que es una de las fuentes probablemente más grandes de emisiones que tenemos. Y estamos en proceso a llegar a compensar la huella para poder alcanzar nuestras 4 estrellitas este año. Les quiero contar también que existen oportunidades de bonos de carbono de áreas naturales protegidas donde se pueden compensar la huella que pueda llegar a verificar cada organización. Hay 3 opciones en este momento. Una es la Reserva Nacional Tambopata y el Parque Nacional Baguaja-Sonene. El segundo es Cordillera Azul y el tercero es el Bosque de Protección Alto Mayo. Estas son 3 formas en las cuales se puede compensar, y bueno, en esta lámina hay una serie de beneficios que significan el compensar la huella a través de estos bonos de carbono, que van más allá de simplemente compensar la huella, sino de beneficiar familias, beneficiar el ecosistema y beneficiar al país. El potencial del carbono en áreas naturales protegidas es altísimo. Se han identificado 18 áreas protegidas del bioma amazónico, donde hay aproximadamente 12.6 millones de hectáreas conservadas, y eso traducido a las toneladas que puedan significar. Así que eso se los dejo como una oportunidad. Y finalmente, rapidito contarles que en Profonampe tenemos recientemente un hub de innovación, principalmente para la sostenibilidad financiera de las áreas naturales protegidas, de las cuales nosotros somos el principal aliado estratégico y mecanismo financiero, a través del cual se puede buscar esta compensación. Nosotros participamos en todos los mecanismos que tienen que ver con las ODS para contribuir a ellas, principalmente a la Mesa 15, que tiene que ver con ecosistemas.
desarrollando vehículos de sostenibilidad y también orientados a huella de carbono. Y esa es mi presentación. Disculpen si me demoré un poquito en unos minutitos en esto. Gracias, Cristina. Nada, la verdad es que ha estado súper interesante. Bueno, como ya llevamos 45 minutos, si os parece, pues lanzo las 3 preguntas, una para cada uno. Y bueno, antes de nada, sí que nos ha llegado una consulta por el chat de si dejarán las presentaciones, si de alguna manera me las podéis facilitar para luego intentar difundirlas. Nos lo preguntaba Estela Carmona y bueno, ahí ya lanzó la pregunta. Entonces, empiezo por Gabriel, que sí que me gustaría ver si nos puedes un poco explicar con más detalle qué tipo de acciones o de proyectos a través del programa Alinvest podéis desarrollar en Perú que puedan ser de interés para todos los asistentes relativos a huella de carbono y bueno. Muy bien, gracias, Cristina. Sí, como comentaba al principio, bueno, este compromiso de la Unión Europea quiere compartirlo un poco con todos sus socios para el desarrollo y obviamente uno de ellos es América Latina, ¿no? Entonces, una de las líneas de trabajo de la Unión Europea es la cooperación al desarrollo. Dentro del marco de la cooperación al desarrollo, lo que tiene la Unión Europea son programas de apoyo a los distintos países en el mundo para un poco compartir estos retos comunes y abordarlos de manera conjunta, ¿no? En América Latina hay una línea, digamos, de cooperación que es la cooperación bilateral que la Unión Europea tiene con cada uno de los países y aquí se definen un poco las prioridades de cooperación con cada uno de los países y se establecen proyectos y dentro de la cooperación bilateral, desde luego, el tema de la economía circular y el tema del cambio climático es un tema importante. Y después están los programas regionales en los que la Unión Europea trata de apoyar de una forma general a toda la región latinoamericana con programas específicos, ¿no? Dentro de esos programas hay uno específico que es el Low Carbon Business Action, que va orientado exclusivamente al tema de la huella de carbono, de reducir la huella de carbono en organismos privados, en empresas privadas y bueno, eso lamentablemente no tiene una oficina en Perú, pero sí tiene un contexto regional y desde el punto de vista también regional tenemos el programa Alinvest, que es con el que yo estoy trabajando, que es un programa para todos los países de la región en la que vamos a manejar o se está manejando un paquete de recursos de 20 millones de euros para financiar proyectos innovadores que estén, digamos, orientados a esa transformación digital y verde de las empresas, especialmente de las pequeñas y medianas empresas y fundamentalmente en el área agroindustrial o en la parte de la industria agroalimentaria, que es una de las áreas muy sensibles desde el punto de vista del impacto medioambiental y también desde el punto de vista de esa gestión de los recursos en las empresas. Estos proyectos se tienen que presentar, va a salir muy pronto la convocatoria, se tienen que presentar en alianza de una organización latinoamericana con una organización europea, de la Unión Europea, de manera que haya una transferencia de conocimiento y en la que se pueda evidenciar un poco la innovación que existe a nivel de proyecto y tienen que definir unos objetivos en cuanto a la cantidad de organizaciones, de pequeñas y medianas empresas, organizaciones de productores con las que se van a trabajar, porque la idea es que el programa tenga una amplitud grande y a lo largo ya del proceso, una vez que se financien, que se seleccionen esos proyectos, pues luego se irán acompañando, se irán detectando buenas prácticas, se irá retroalimentando también un poco a todas las
las instituciones que hayan participado y otras que estén interesadas a nivel de región latinoamericana y también de subregiones, ¿no? Por eso ahora mismo estamos arrancando con este programa, se están definiendo las áreas, se están definiendo las bases de la convocatoria y la idea es que a finales de mes ya se puedan obtener estas bases y que las instituciones interesadas puedan participar en esta convocatoria. Fenomenal, pues quedaremos pendientes de ver la convocatoria o de saber las bases a finales de mes y estaremos haciendo seguimiento. Muchísimas gracias. Pues aprovecho una cosa que has mencionado que me sirve de unión para la siguiente pregunta dirigida a Encarnación de INERCO. Has mencionado, Gabriel, a las pymes, ¿no? A las pequeñas y medianas empresas como punto focal sobre todo, ¿no? Y me gustaría saber, Encarnación, ¿qué debería hacer una empresa cualquiera, pero sobre todo las pymes, ¿no? Y las micro, si realmente desean empezar a medir la huella de carbono? O sea, ¿qué pasos tienen que dar? Entiendo que serán parecidos a los que nos ha comentado Claudia en el caso de Perú y, bueno, así nos sirve también un poco para hacer la comparativa. Ok, bueno, pues en primer lugar quizás será fijar cuál es el objetivo, ¿no? De decir, ¿para qué quiero hacer mi huella de carbono? Si, como decía, puedo tener un uso interno para analizar mi actividad, identificar cuáles son mis principales fuentes y demás, o bien porque sea un uso externo, ¿no? Puede venir por un requisito de algún cliente, puede venirnos como un requisito para acceder a una financiación. Entonces, claro, en función de ese objetivo, ¿no? O la motivación para qué hago mi huella, pues veré si lo que necesito es adherirme a un esquema concreto para cumplir algún requisito o bueno, en este caso, si no hay nada específico, pues lo primero sería pues, buscar un esquema así como, por ejemplo, la herramienta, ¿no? El que hay en el Perú o el análogo que hay en España, porque son herramientas sencillas que son muy accesibles y son gratuitas, ¿no? Entonces, bueno, tienen calculadoras y están todas las instrucciones. Con lo cual, poquito a poco, pues primero defines tu objetivo, vas viendo cuál es el alcance que quieres darle, si pues a lo mejor abarcar toda la organización o todas las actividades en un primer paso inicial puede ser mucho esfuerzo y bueno, pues ya dependiendo también un poco de cuál es el objetivo final, pues se van siguiendo los pasos que normalmente estos esquemas suelen tener como una progresión, ¿no? Lógica de calculo, luego reduzco, compenso y un poquito paso a paso. Claro, es un poco lo que nos ha explicado Claudia con las estrellas, ¿no? Entiendo que funciona un poco así. Y bueno, pues aprovecho para enlazar la pregunta con Claudia porque así que también nos sirve un poco de repaso de todas las tres presentaciones de qué ventajas puede tener, aunque ya las hemos comentado, para las empresas, pues llevar a cabo toda esta estrategia de reducción y de cálculo de la huella de carbono y en concreto, o sea, a mí me ha sorprendido el dato que yo no sé en España cómo, si sería parecido, iba en proporción, de 333 organizaciones que se apuntaron al principio, digamos, para calcular la huella y luego solo 19 llegan al final, o sea, que sí que hay un coste y entiendo que llega un momento, ¿no?, que a las empresas como que dicen hasta aquí, porque entiendo que también es una inversión. Obviamente tiene muchas ventajas, pero al principio yo lo entiendo como que es un coste. Le paso la pregunta a Claudia y si queréis debatir o lo que sea. Sí, a ver, como les comentaba, sí, efectivamente, esto genera un coste, pero quizás lo principal es cuál es el compromiso de la organización, ¿no? Independientemente de si es sector privado o sector público, esto es una contribución al país para poder mitigar emisiones y finalmente es una contribución al país y al mundo, ¿no? Esto trasciende un poco más allá cuáles son esos objetivos de una organización contribuyendo a un bien común, al bien mayor. El segundo tema es que sí, efectivamente va a generar un costo, pero depende del momento en que midas el costo, ¿no? Porque hay costos de corto, mediano y de largo plazo. Y si lo analizas en costos-beneficio hacia largo plazo, esto definitivamente va a ser va a ser rentable, ¿no? En este momento, al inicio, cuando tienes que mirar cuál es el alcance que tienes, qué es lo que vas a medir, si tienes la información para medirla, si va a ser efectivamente el cálculo lo suficiente para pasar a una verificación, sí, definitivamente como el inicio del arranque va a ser probablemente un poquito retador,
pero en el camino vas a reducir tus emisiones, vas a identificar cuáles son esas posibles fuentes que te están generando costos también. Y en ese momento vas a reducir tus emisiones. Hay un ejemplo lindo de una universidad que al identificar estos costos de energía que estaba haciendo un exceso, en su plan de reducción, redujo casi al 60% el valor del recibo mensual que estaba pagando a la empresa eléctrica, y eso representó un ahorro significativo, ¿no? Luego, en el momento de la compensación, ¿qué es lo que vas a buscar, ¿no? Porque también tienes diferentes opciones. Hay bonos de carbono probablemente que cuestan $1 la tonelada, pero los bonos de carbono que nosotros sugerimos que se den prioridad son los bonos de carbono de áreas naturales protegidas, que probablemente sean un poquito más caros, pero que tienen un beneficio mucho más allá que solamente una compensación, y esto es importantísimo, ¿no? Solamente para precisar, sí, todo este paso de las estrellitas, hay algunas organizaciones que se quedan en el cálculo y hay probablemente las poquitas que llegan a poder llegar a compensar, pero es el camino A, ¿no? Estas organizaciones siguen calculando. En algunos casos este año están buscando la segunda estrellita o la tercera, pero lo importante es que ya empezaron. Entonces nosotros las seguimos contando como empresas que son parte del movimiento todavía, ¿no? Así que no necesariamente tienes que llegar hasta la cuarta estrellita en un año, puedes llegar a la estrellita 1, a la 2 o a la 3. Lo importante es empezar. Totalmente, sí. Bueno, están llegando, la verdad es que bastantes preguntas al chat. A ver si nos da tiempo a responder alguna. Bueno, a ver, empiezo. ¿Cuál sería el potencial y tendencias en Perú del hidrógeno verde en el marco de la descarbonización de la canasta energética? No sé si, Claudia, puedes aportar. Bueno, definitivamente es una súper alternativa. Entiendo que en el Ministerio del Ambiente están haciendo una evaluación de todas estas oportunidades. No solamente es el hidrógeno verde, sino también es el carbono azul, y hay en realidad varias oportunidades que se necesitan analizar. Todo esto recordando que nosotros estamos en un proceso todavía de especificaciones para lo que es el nivel de referencia, que es como el pasito anterior a todo lo que podría venir, ¿no? Entonces, creo que es una súper buena oportunidad. El Ministerio del Ambiente está tomando estas oportunidades y las está analizando, y creo que probablemente en un futuro cercano podamos tener las directrices para poder avanzar sobre ello, ¿no? Vale, muy bien, muchísimas gracias. Están llegando también preguntas que hacen referencia a la situación actual, tanto de, bueno, ya más contextualizado a Europa, tanto de Marruecos como de Ucrania. A ver, espera, porque es que... A ver, una de las preguntas, dirigida a Gabriel, es cómo afectaría el dumping a procesos de compra de energía a países como Marruecos. El subir el precio, comenta Jesús Alberto García, el aumento de precio entiendo que lo paga España. Yo creo que igual estas preguntas se saldrían un poco del contexto de huella de carbono, pero si queréis hacer alguna aportación, si no, nos están dando ideas para la siguiente mesa sectorial, porque veo que hay bastantes dirigidas directamente a energía en este contexto del conflicto en Ucrania. Gabriel. Sí, bueno, el tema de la energía es un tema particular, especialmente complejo, y más en este momento, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay lógicamente unas negociaciones que se están produciendo a nivel Unión Europea y a nivel bilateral entre España y los países proveedores de energía. Yo no tengo información sobre esos aspectos. Que yo sepa, los objetivos de carbono neutralidad no han cambiado, por lo tanto, entiendo que todas estas negociaciones son compatibles con los compromisos que hay ahora mismo establecidos, pero no podría entrar en el detalle de estos aspectos tan concretos, ¿no? Vale, hay una pregunta que acaba de entrar de ¿cuál sería la principal dificultad que tienen las organizaciones de productores agrarios en Perú para ser parte del sistema de beneficios por huella de carbono?
sea, cuál es la principal dificultad para las organizaciones de productores agrarios para ser parte del sistema de beneficios de la huella de carbono. ¿Y cuál sería la recomendación para hacerlo más atractivo a las organizaciones agrarias? Creo que esa la respondo yo. Sí. Gracias por la pregunta y es súper interesante. Hay que tener en cuenta que en el cálculo de la huella se van a medir 3 alcances. El alcance directo, que es relacionado principalmente a combustión. El alcance indirecto, que está referido directamente a lo que es energía. Y el alcance 3, que es todo como lo otro, que está relacionado a extracción, producción de materiales, transporte terrestre, viajes aéreos, consumo de papel. Entonces, teniendo en cuenta esto, probablemente habría que entender cuál es el alcance que va a tener en relación al sector agrario, si es que va a ser el institucional o si va a ser el de la producción. Hay un caso bien interesante, por ejemplo, en Centroamérica, que es con Dole. Dole tiene la huella de carbono medida de sus operaciones, más no de sus plantaciones. Y ellos tienen plantaciones mecanizadas, entonces esa plantación, cosecha mecanizada. Entonces lo que ellos tienen es huella de carbono cero de las operaciones en la institución. Definiendo el alcance, se puede definir la dificultad y se puede definir también cuál va a ser la compensación. También tenemos un ejemplo lindo en el norte con VOS, que es la organización B grande OS, y esta es una organización que produce plátano orgánico. Y lo que ellos han hecho es medir la huella, no solamente institucional, sino también la huella de la producción. Y como todo lo hacen de manera manual, su huella de carbono es bien chiquitita, han logrado reducirla y compensarla, y ha sido el primer banano orgánico certificado en operaciones a nivel global en el año 2019. ¿No? Entonces, este es un ejemplo súper lindo, importantísimo tener en cuenta cuáles son estas otras derivadas que podrían estar contribuyendo a las emisiones de la producción. Muy bien. Muchas gracias. Veo que despierta bastante interés el tema del hidrógeno como vector energético, que nos han entrado varias consultas en este sentido. Yo creo que antes Gabriel ya ha dicho que en principio que ha respondido que continúa el objetivo de la Unión Europea, pero ¿debería la Unión Europea replantear el objetivo 2050 para potenciar aún más nuevas tecnologías como este caso del hidrógeno como vector energético? Pues bueno, creo que el objetivo no se debería cambiar. O sea, el objetivo es el que está definido por la problemática existente, ¿no? Ahora, la coyuntura actual lo que hace es que hay que pensar, hay que analizar bien la mejor manera de cumplir con ese objetivo, ¿no? Y obviamente, desde ese punto de vista, toda la innovación que haya en tecnologías para una energía más eficiente y menos contaminante, pues entiendo que va a haber muchos recursos y mucha inversión que se va a dedicar a ello, ¿no? Es un tema coyuntural del momento en el que esa dependencia, digamos, de los combustibles fósiles se ha evidenciado de una manera muy clara con este conflicto y entiendo que lo que va a hacer es acelerar esos procesos de innovación y esos procesos de transferencia tecnológica, especialmente en el sector energético. La pregunta es, o sería, digamos, si esos procesos de innovación van a ser lo suficientemente rápidos y lo suficientemente amplios como para poder suplir esos combustibles fósiles de los que todavía se es dependiente, ¿no? Entonces, un poco el reto está en mantener ese objetivo de carbono neutralidad con ese intermedio y en ese proceso de aceleración de innovación y de ampliación de estas tecnologías para el uso de un uso de energías más limpias, ¿no? Sí, muy bien. Bueno, lo que yo creo que está claro es que con esta situación que existe ahora mismo en el planeta en general, pues el mapa de comercio energético y de producción pues está bastante sometido a debate, ¿no? También el tema de las nucleares, de si hay que volver a replantearse el tema de las plantas en algunos países. Bueno, ya veremos a ver en qué acaba todo esto.
pero bueno, nos da idea incluso para montar una mesa, una segunda mesa en lo que podría ser un ciclo relativo a la energía, ¿no? Donde podamos desgranar un poco con más detalle todas estas preguntas. Y bueno, yo la verdad es que si no hubiera más preguntas, yo creo que ha sido muy interesante, muy dinámico, lo hemos conseguido encajar casi en 1 hora. Entonces yo creo que podríamos dar por concluida la mesa. Agradecer a todos los asistentes, por supuesto a vosotros, por vuestra dedicación. Ha sido muy interesante, nos vamos yo por lo menos con las ideas mucho más claras y estamos en contacto. Si me podéis pasar las presentaciones, os lo agradezco. Me están entrando ahora. Nada, tema de petición de correos. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, un placer. Encantada. Buen día. Sí, encantada. Hasta luego. Que le Buen día vaya a muy bien. todos. Vaya bien. Gracias. A ver, mi correo electrónico es...